Tenemos tres funciones f, g y h definidas de R a R con expresiones f igual a x menos 2, g igual a x más 1 partido por 2 y h x al cubo. Y nos piden determinar las composiciones h o g o f, h o h o f y la inversa f menos 1 o g menos 1. Bien, en el primer caso tenemos que esta composición es h evaluada en g de f de x. Por tanto, es h evaluada en g, que está a su vez evaluada en f de x, que es x menos 2. Y como la función g suma 1 y luego divide por 2, esto equivale a la función h evaluada en x menos 2 más 1 partido por 2. Por tanto, h de x menos 1 partido por 2. Y como la función h eleva al cubo, esta función es x menos 1 partido por 2 al cubo. Podríamos haber procedido primero expresando h, es decir, la composición que nos piden es igual a h evaluada en g de f de x, y aquí podríamos haber expresado h, que es elevar al cubo, por lo tanto podríamos elevar al cubo g de f de x como g es x más 1 partido por 2, esto sería f de x más 1 partido por 2 elevado al cubo, y como f de x es restar 2, tendríamos que esto es x menos 2 más 1 partido por 2 al cubo. Esto es x menos 1 partido por 2 al cubo. En cualquier caso, la composición que nos piden es esa expresión. La siguiente es f compuesta con h y compuesta otra vez con h. Por tanto, h evaluada en h de f de x. Podemos proceder de cualquiera de los dos, por cualquiera de las dos formas. Vamos a hacerlo por la primera, y entonces esto es h evaluado en h de f de x, que es x menos 2. Por tanto, h evaluado en la función h, que es elevar al cubo, x menos 2 al cubo. Y como h eleva otra vez al cubo, tenemos x menos 2 al cubo elevado al cubo. Por tanto, se multiplican los exponentes y esa composición es x menos 2 elevado a 9. Y en la tercera nos piden evaluar o determinar la composición inversa de g compuesta con inversa de f. Como g y f son claramente biyectivas, podemos calcular sus inversas, g a la menos 1 de x y f a la menos 1 de x. Entonces la inversa de g es aquella que, sustituyendo ya x por y, haciéndolo rápido, cumple que g evaluada en la inversa nos devuelve x. Por tanto, como g suma 1 y luego divide 2, tenemos que la inversa de g más 1 partido por 2 es igual a x. Y despejando, la inversa es, por tanto, 2x menos 1. Y a su vez, la inversa de f es aquella que, si evaluamos f en esa expresión, nos devuelve el valor del dominio x.
Por lo tanto, como f simplemente resta 2, tenemos que f menos 1 de x menos 2 es igual a x. Y despejando, la inversa de f es x más 2. De manera que componiendo ambas expresiones, g-1 compuesto con f-1, esto equivale a f-1, la inversa de f, evaluada en la inversa de g. Y como la inversa de g es 2x menos 1, evaluamos la inversa de f en 2x menos 1. Como la inversa de f suma 2, pues simplemente tenemos 2x menos 1 más 2 es igual a 2x más 1, que es la expresión de la función compuesta de ambas inversas, en ese orden.